El día de hoy vamos a trabajar con un termopar. En este caso tenemos la interfaz de trabajo. En este caso hay un multímetro para medir las características del termopar, un termómetro patrón, un cambio de tipo, por si queremos trabajar con tipo J o tipo K, temperatura ambiente variable, temperatura de unión fría variable que afecta exclusivamente al acondicionador de señal, que no necesariamente está sometido a las mismas temperaturas a las que esté sometido el termopar, debido a que se debe poner un cable de extensión. Podemos cambiar el material del cable de extensión poniéndolo de cobre o poniéndolo del mismo material del termopar. Podemos cambiar el tipo de acondicionador, porque podemos tener acondicionadores para termocupla tipo K o para termocupla tipo J. Estamos hablando de acondicionadores de bajo costo. Los de alto costo pueden estar, no de bajo costo, puede estar entre 120 a 180 mil pesos, mientras que uno que sea programable y configurable puede estar alrededor de los 500 mil pesos. Podemos poner uno de precisión o uno básico, que normalmente puede estar calibrado a 50 grados Celsius. Tenemos el dispositivo para comprobar la corriente de salida con su fuente de excitación y un instrumento para visualizar la temperatura en grados Celsius. Revisemos las partes. Quitamos la tapa del termopar, identificamos sus terminales. Aquí están los dos alambres de distinto tipo, puede ser tipo J o tipo K. Vamos a conectar, digamos, el multímetro, entonces podemos conectarlo de varias maneras o invertir la polaridad, y con esto podemos comprobar primero la resistencia que nos da el termopar a diferencia de una PT100 y la tensión que nos marca dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, en este caso la temperatura ambiente y la del proceso es la misma. Si aumentamos esta, pues debemos tener en cuenta que debe aumentar la tensión de manera positiva. Si no es así, entonces está invertida la polaridad. La segunda parte es la siguiente. Ya una vez comprobado el termopar, entonces le podemos poner la tapa de nuevo y conectamos las conexiones al acondicionador. Por ejemplo, en este caso lo estoy conectando al azar. Tengo que comprobar si esta conexión es correcta. Podemos cambiar el tipo de cable y finalmente comprobar si en cuestión de corriente nuestro protocolo está dando o no. Recuerden que esto está configurado por defecto de 0 a 100 grados Celsius con un protocolo desconocido. Puede ser de 0 a 20 o de 4 a 20. Con esto podemos determinar la temperatura medida. Por ejemplo, en este caso la temperatura es 28, pero aquí nos está dando 23. Entonces hay un desbalanceo allí, o tenemos la misión de determinar el porqué de este error. Entonces ahorita les voy a mostrar cuál sería el procedimiento para llevar a cabo este laboratorio. Ahora vamos a empezar con el procedimiento. Primero vamos a medir resistencia. El objetivo es mirar las diferencias que hay con un sensor de tipo PT100. Luego de comprobar la resistencia, lo que vamos a medir es la tensión en los terminales del termopar. Vamos a tomar la temperatura ambiente y la vamos a llevar hasta 0. Entonces empecemos con un ejemplo. Comprobamos la polaridad. Si la polaridad es correcta, entonces quiere decir que la corriente aumenta con el aumento de temperatura. Llevamos la temperatura ambiente a 0 y tomamos dos valores de temperatura. En este caso se tomaron dos valores, 25 Celsius, y la tensión medida fue de 1,277. Lo comprobamos en la tabla. Y luego tomamos una temperatura de 32 y hacemos lo mismo. Con estos valores entonces ya podemos calcular la sensibilidad estática. Recuerden comprobar los valores en la tabla. Entonces este fue el primer valor, temperatura ambiente 0, temperatura inicial 25 o temperatura mínima 25. Para una temperatura mínima de 25 con una temperatura ambiente de 0, entonces la tensión nos dio experimentalmente este valor. Lo comprobamos en la tabla y nos da lo mismo. Luego lo hacemos para otra temperatura, que en este caso es 30. En este caso es 32 en realidad. Es 32, lo que pasa aquí lo hice con 30, pero pues entiendan que es con 32. Aquí está consignado ya los valores para 32. Listo. Entonces la sensibilidad estática me dio este valor para la tipo J, lo hacemos lo mismo para la tipo K. Listo. Ya teniendo esa sensibilidad estática, tomamos una temperatura cualquiera, por ejemplo 30. 30 está entre 25 y 32 Celsius, que fue lo que se calculó. Estimamos la temperatura y eso nos da un valor de 30 grados Celsius. Luego lo comprobamos experimentalmente y efectivamente aquí este valor de tensión es aproximadamente 5,37 para una temperatura de 30 grados Celsius.
Listo. De aquí surge la pregunta, ¿qué sucede si el valor que se quiere predecir corresponde a una temperatura por fuera del rango de los valores tomados? Por ejemplo, 5 grados Celsius. Entonces la idea es que ustedes experimenten y determinen si es posible o no es posible, qué pasa con el error en ese caso. Ahora, con dos valores de temperatura, pero tomando una temperatura ambiente distinta de cero, hacemos el mismo procedimiento. Recuerden que en el caso anterior se debe hacer lo mismo con la tipo K, en este caso también. Yo estoy haciendo un ejemplo con tipo J, ustedes lo harían tipo J y tipo K. Dos temperaturas distintas, una temperatura ambiente que ustedes escojan. Y aquí surgirían varias preguntas. ¿Qué sucede si se quiere predecir un valor que corresponde a una temperatura por fuera de los datos tomados? Por ejemplo, 5 grados Celsius, lo mismo que el caso anterior, pero tomando en cuenta la temperatura ambiente. ¿Qué sucede con el valor que se quiere predecir si el valor de la temperatura ambiente cambia? Pues la idea es, mediante el laboratorio, responder estas preguntas. Finalmente llega la conexión al acondicionador, que son estos dos cables. Entonces hay que comprobar primero la polaridad. Esa polaridad, si es invertida, entonces en vez de aumentar la corriente disminuye con la temperatura. Ese es uno de los criterios que hay que tener en cuenta. Entonces ustedes comprueban si el valor en miliampere es 0, quiere decir que la conexión es incorrecta. Si el valor en miliampere aumenta con la temperatura, es correcto. Y si el valor disminuye, es porque la polaridad del termopar es invertida, entonces debemos invertir la polaridad. Listo. Verificamos el protocolo. Si es salida 4 a 20 o 0 a 20, entonces mediante una prueba a dos temperaturas, ustedes miden dos corrientes, dos temperaturas, y pueden comprobar qué protocolo es, si es 0 a 20 o 4 a 20, identificando la sensibilidad estática e identificando el offset. Sistematice el proceso por medio de una hoja de cálculo. Para el procedimiento anterior, yo les voy a compartir una hoja de cálculo para que puedan fácilmente ustedes resolver el laboratorio. Aquí también surgen unas preguntas. ¿Qué sucede si se utiliza un cable de extensión de cobre? Comprobamos el resultado. ¿Qué sucede si por error utilizamos un acondicionador de otro tipo de termopar? Por ejemplo, este termopar es tipo J y el acondicionador por error lo seleccioné tipo K. Entonces, ¿en qué casos no se nota el error y en qué casos efectivamente el error es notorio? La sensibilidad a la salida del acondicionador depende del tipo de termopar que yo use, entonces es otra cosa que ustedes deben comprobar mediante el laboratorio. Muchas gracias, este es todo el laboratorio, espero que haya sido clara la explicación, les agradezco su atención.